a nuestra aula magna en este 13º encuentro en tributo a nuestra Santa Madre la Virgen María en su advocación de Rosa Mística. En esta oportunidad, con el gran honor de estar celebrando los 150 años del nacimiento del doctor José Gregorio Hernández. Por eso daremos inicio con un video que refleja la vida y obra de nuestro venerable José Gregorio Hernández, quien dejó un aporte muy importante en nuestra casa de estudio. Luego tendremos a la profesora María Isabel Jacopín, profesora del Instituto Experimental de la Facultad de Medicina, investigadora y docente de la institución, que nos hablará de la vida de José Gregorio Hernández como médico y religioso. Después, a continuación, tendremos un homenaje al hijo digno de Isnotú, del poeta Colón, por José Gaudencio Montoya. A continuación, rezaremos el Santo Rosario y tendremos la interpretación de la misa criolla venezolana del profesor Luis Eduardo Galeán en alguna de sus partes en estreno mundial. Sean bienvenidos todos una vez más. Les recordamos, por favor, apaguen sus celulares. Gracias. Nace José Gregorio Hernández Cisneros el 26 de octubre de 1864 en Isnotú, estado Trujillo. Sus padres, José Benigno Hernández Manzaneda y doña Josefa Antonia Cisneros Mancilla. Fue bautizado en el pueblo de Escuque el 30 de enero de 1865 por el reverendo padre Victoriano Briceño. La infancia de José Gregorio Hernández transcurrió en un hogar humilde y cristiano, donde se moldeó su carácter con el amor y la comprensión de sus padres, quienes le enseñaron las virtudes que le sirvieron de guía para la formación de su personalidad. Cuando apenas contaba con 8 años de edad, falleció su madre el 29 de agosto de 1872. En la época del nacimiento de José Gregorio Hernández, Venezuela era un país de escasa población, alrededor de 1.500.000 habitantes, y Caracas apenas tenía 400.000 pobladores, y en el caso del estado Trujillo solo contaba con 8.000. En 1878 se traslada a Caracas, ingresa al Colegio Villegas, y en 1882 se gradúa de bachiller en filosofía. Luego, ese mismo año se inscribe en la Universidad Central de Venezuela para cursar medicina. Tuvo como profesores al doctor José Briceño en anatomía y al famoso Calixto González en higiene, quien le consigue posteriormente una beca para Francia a través del Ministerio de Instrucción Pública Superior. El 29 de junio de 1888 se gradúa de médico en la UCB. Inmediatamente se traslada a Isnotú, donde permanece por varios meses, ejerciendo su profesión tal como se lo había prometido a su padre. Enseguida, de 1889 a 1891, realiza sus pasantías en el Instituto Pasteur en Francia, culminando así la genial labor científica y docente que adquirió. En el laboratorio, tuvo la oportunidad de compartir con Duval, uno de los mayores divulgadores del darwinismo. Entre su pasatiempo, José Gregorio Hernández le gustaba la música, a tal punto que se compra un armonio y lo coloca en su habitación con el fin de recibir clases de piano. Los domingos, en compañía de sus amistades, interpretaba un extenso repertorio de música clásica para su deleite. En el año 1891 regresa a Caracas
y aplica los conocimientos en los estudios de microscopía, en biología e histología de Matías Duval y fisiología humana de Charles Richet. Ese mismo año, se convierte en uno de los fundadores de la medicina experimental en Venezuela, dando inicio a las cátedras de histología, normal y patología, bacteriología y fisiología experimental. José Gregorio Hernández, además de su preparación científica y técnica adquirida en Francia, trajo a Venezuela un moderno laboratorio similar al de París, que incluía, entre otras cosas, el primer microscopio llegado a Venezuela, microtomos, multitud de colorantes e instrumentos fisiológicos y bacteriológicos. Por esto, puede decirse que introdujo en Venezuela el estudio moderno de las ciencias experimentales en medicina, la teoría celular de Virchow, los procesos embriológicos y crea el principio científico en la etiología de nuestras enfermedades. A continuación, Hernández se encarga de la cátedra de bacteriología, con gran devoción y ahínco a su labor docente e investigadora. De sus primeras lecciones de bacteriología recogidas por sus discípulos, se publican en 1893 y 1894 las obras El número de glóbulos rojos y La angina de pecho de origen palúdico en la Gaceta Médica de Caracas. En 1904 es miembro fundador de la Academia Nacional de Medicina y en 1905 recibe la Medalla de Honor de Instrucción Pública. Desde muy joven, cultivó sus deseos de lograr su incorporación a la Orden de los Cartujos en Italia, y es Monseñor Bautista Castro, su consejero y amigo, quien el 6 de octubre de 1907 se dirige al superior de Cartuja de Farneta, en Luca, para solicitar su aceptación, lo cual logra en enero de 1908. En la Cartuja tomó el nombre de Fray Marcelo. Debido a su endeble naturaleza, esto estropeada por la fatiga mental de largo estudio y no habituado al clima del país, se enferma y decide volver a Venezuela para seguir en el seminario metropolitano y así obtener las sagradas órdenes. Inmediatamente, el doctor Hernández reanuda sus actividades de médico y es creada la Cátedra de Anatomía Patológica, anexa al laboratorio del Hospital Vargas. Su actuación y convivencia en el laboratorio del Hospital Vargas con el doctor Gerardi hace generar comentarios acerca de su persona. El doctor José Gregorio Hernández desarrolla una intensa labor al frente del laboratorio, dedicándose no solo a efectuar el creciente número de exámenes de todo tipo, elaboración de láminas histológicas, entre otras, sino también, sobre todo, a la docencia, contribuyendo a la formación personal en esta disciplina, a quien inculcó una profunda mística científica, organizando un cuerpo de preparadores del laboratorio. El 25 de junio de 1909 se inaugura el Instituto Anatómico en el gobierno de Juan Vicente Gómez. En 1912 escribe Elementos de la Filosofía. Posteriormente, el 28 de agosto de 1912, fue añadida a la cátedra que conducía Hernández la enseñanza de la parasitología, mantenida de los esfuerzos de su discípulo Rafael Rangel, quien se había desempeñado como preparador de bacteriología e histología durante 9 años. Entre las publicaciones escritas por Rangel estaba La teoría del sistema nervioso y El carbuncio bacteriano en Venezuela. Entre las publicaciones didácticas del doctor Hernández se encuentran Elementos de bacteriología, impreso en 1906, y una segunda edición en 1922, realizada por su sobrino el doctor Temístocles Carvalho. En su trabajo de La bilharcia en Caracas, publicado en 1910 y presentado al primer Congreso Panamericano de Medicina reunido en Washington ese año, Hernández señala la presencia de huevos de bilharcia en las heces de 7 personas y cree que por el gancho situado lateralmente se puede clasificar como pertenecientes a la variedad denominada Schistosoma manzoni. Luego, Hernández publica La nefritis en la fiebre amarilla,
lección profesada en el laboratorio del Hospital Vargas. Por sugerencia del doctor José Gregorio Hernández, se estudia la enfermedad en el Hospital Vargas acerca de la parasitología venezolana sobre bilharciosis en 1911. En 1913, se inscribe en el Colegio Pío Latinoamericano en Roma para cursar teología y regresar al monasterio. Pero motivado a una afección pulmonar, afligido regresa a Venezuela para vivir al lado de su hermana Isolina. Por último, es en 1918, de una nota preliminar, donde Hernández escribe: basado en la semejanza del bacilo de la lepra con la de la tuberculosis, dada su apariencia microscópica, en la demostración del cultivo y en el cobayo del aceite de chalmodra, es un antiséptico poderoso. Por sugerencia del doctor José Gregorio Hernández, se estudia la enfermedad y se encuentran los vermes adultos de ambos sexos en la vena porta de un paciente autopsiado por el mismo Benchetrit en el Hospital Vargas. El domingo 29 de junio de 1919, como a las 2 de la tarde, cuando el doctor José Gregorio Hernández salió de su casa para asistir a una anciana enferma que habitaba de Amadores Sacardones, después de examinarla, al comprobar su extrema pobreza, fue a la farmacia de la esquina a comprarle las medicinas. Al salir e intentar atravesar la calle, un automóvil que rompía de la esquina del Guanábano hacia Urapal lo arrolló, lanzándolo contra un poste, y al caer se fracturó el cráneo contra el borde de la acera. Después fue llevado al Paraninfo de la Universidad Central de Venezuela, donde recibieron los restos mortales del muy ilustre, respetado doctor y querido profesor e inolvidable amigo de todos los venezolanos. Un humanista de primera clase. Pues la figura de Gregorio Hernández es la figura del profesional, un hombre de mundo, un hombre de integridad, un hombre de fe. Un médico que fue el creador de la ciencia, el fundador de la ciencia moderna, de la medicina moderna en este país, y que al mismo tiempo sea el santo de los venezolanos. Al Instituto Anatómico, que también surgió a consecuencia de la enseñanza y de la práctica que daba José Gregorio. Es un regalo que Dios hizo a Venezuela, dándonos la persona del venerable José Gregorio, porque lo ha constituido como el nuevo ángel de la guardia de todos los venezolanos. A través de sus cartas y a través de sus hechos, aquí que muchos profesores lo recordaban y por el cual se han hecho numerosos escritos, encontramos que José Gregorio sigue escribiendo páginas para la historia, porque todavía, a 140 años de su nacimiento, hoy todavía se hacen homenajes a José Gregorio Hernández. Que son fundamentales en su vida, que la vive en el mundo como médico. José Gregorio Hernández, que se ganó el título de médico de los pobres. Yo diría del venerable José Gregorio que es santo, sabio y ejemplo de vida para todo Venezuela. Debemos intensificar el conocimiento de nuestro pasado y detener nuestra mirada en lo que Él nos brinda. Que nuestro culto, sin olvidar aquellos valores universales, se torne preferentemente hacia aquellos que en medio de los yermos espirituales del pasado sembraron con afán en los surcos nacionales nuestros, saber para futura grandeza de nuestra patria. Tengan todos buenas tardes y bienvenidos a esta querida aula magna. Para mí hoy es un día muy especial. Estar aquí
como académico, como investigadora, profesora de esta Universidad Central. Esta Universidad Central como miembro del Instituto de Medicina Experimental Dr. José Gregorio Hernández de la Facultad de Medicina de la UCB, y también como representante ante la Comisión Nacional por Beatificación del Dr. José Gregorio Hernández. El objetivo de mi conferencia es divulgar la actividad del Dr. Hernández como científico, profesor, estudiante, porque el Dr. Hernández es un ejemplo no solo de caridad cristiana, sino es un ejemplo de hijo, es un ejemplo de hermano, un ejemplo de estudiante, de amigo, de profesor, de médico y de investigador. Es un orgullo de Venezuela. Es algo que vamos a ver a través de la presente conferencia. Yo voy a tratar el tema Dr. José Gregorio Hernández, transformador de la medicina en Venezuela. El Dr. José Gregorio Hernández es el hombre de la piedad, de la oración y de la fe. No es menos el hombre de la investigación y de la experimentación y de la ciencia. Como vimos en el video, nació un 26 de octubre de 1864 en aquella Venezuela agrícola, en el estado de Trujillo. Su nombre es José Gregorio y sus padres son Benigna Hernández y Manzaneda y Josefa Antonia Cisnero. Su infancia, como decíamos en el video, transcurrió en su pueblo natal, rodeado de su familia y gente dedicada a la agricultura. Su primera escuela fue el regazo de su madre, quien le enseñó el catecismo, la historia sagrada, los rudimentos de la gramática, los números, leer y escribir. Pero lo más importante fue que ella le inculcó una fe que fue creciendo con el transcurrir de los años. Y como señalaría el doctor Hernández, en estas palabras lo podemos concentrar: mi madre, que me amaba desde la cuna, me enseñó la virtud, me crió en la ciencia de Dios y me puso como guía la santa caridad. Muerta su madre, porque el doctor Hernández pierde su madre cuando tenía 8 años, y entonces tenemos que empieza lo que sería su educación escolarizada, y a los 9 años de edad es matriculada en la única escuela de Ignotú donde recibe clases del señor Pedro Celestino Sánchez. Pedro Celestino Sánchez era un navegante, era un marino, y le enseñó fue sus vivencias. Pero a vuelta de algunos años, él le recomendaría a don Benigno que enviara a José Gregorio a realizar estudios superiores en Caracas, ya que este niño era nacido para la ciencia y las letras. Así que su padre, don Benigno, decidió enviar al doctor Hernández a Caracas y lo envían al Colegio Villegas, el colegio de mayor prestigio en Caracas para esa época. Y allí, bajo la tutoría de Guillermo Tell Villegas, realizó los cursos preparatorios y filosóficos, y el 8 de junio de 1882 va a recibir su título de bachiller en filosofía. Ese mismo año él va a ingresar en la Universidad Central de Venezuela en 1882, universidad que había sido creada por decreto de nuestro libertador Simón Bolívar en 1827 y había sido reformulada sus estatutos por el doctor José María Vargas, eminente científico de Venezuela. Y sus profesores van a señalar: verían en aquel discípulo no solamente su interés por los estudios, sino también una inteligencia clara y despierta, una abnegación dura y probada. Pensaron que aquel discípulo había de llegar muy alto y que su nombre iba a quedar impreso en los anales de la medicina de Venezuela.
Y como ven, efectivamente sus profesores no se equivocaron. Él se va a graduar de doctor en medicina el 29 de junio de 1888. Como ven, la antigua Universidad Central de Venezuela, hoy actual Palacio de las Academias. El 29 de junio de 1888, el rector Aníbal Dominich otorga el título de médico al doctor José Gregorio Hernández y le dice estas palabras: Venezuela y la medicina esperan mucho del doctor José Gregorio Hernández. Entonces el doctor Hernández comienza su ejercicio profesional. Va a comenzar, se va de primero, ¿a dónde? A su pueblo natal, a cumplir con ese pueblo donde había crecido. Pero allí no cubre sus expectativas. Va para diferentes pueblos de los Andes y se tiene que encontrar con la idiosincrasia de los venezolanos, con su conocimiento, que en esos momentos la medicina era una medicina botánica, lo que llamaríamos hoy la etnomedicina, área en donde yo estoy incursionando. Entonces él se tiene que enfrentar a esa situación y como no cubre sus expectativas, se va a oriente del país. Pero ¿cuáles eran las expectativas del doctor Hernández? ¿Por qué no cubría sus expectativas? Porque él estaba buscando una plaza en donde que le permitiera a él adquirir unos ahorros para irse a estudiar a Francia, a Europa. Ahora, nos tenemos que, para poder entender esto, cómo el doctor Hernández quería en esa época desplazarse a Europa, ¿por qué quería él irse a Francia? Entonces, tenemos que colocarnos en el contexto histórico de ese momento. Venezuela, en su segunda mitad del siglo XIX, es azotada por numerosos enfrentamientos de los caudillos en la pugna por el poder. Esto traía un gran atraso a Venezuela, lo trajo un atraso a todo nivel y la universidad no se escapó de ese atraso. Entonces los jóvenes de ese momento, ¿qué era lo que aspiraban? Irse a Francia, que era el país donde estaba más avanzada la medicina en ese momento. Y así el doctor Hernández aspira a irse a Francia. Pero eso va a coincidir con la modernización de la medicina, pero el doctor Hernández tiene esos anhelos, pero coincide con el presidente Rojas Paul. El presidente Rojas Paul es el que va a dar el primer paso hacia la modernización. ¿Y por qué da ese primer paso? Porque él es asesorado por el médico Calixto González, el doctor Calixto González, eminente profesor de la Universidad Central, que fue profesor del doctor Hernández. Entonces, él le enseña a Rojas Paul las condiciones hospitalarias y de salud que existían en ese momento. Y además le habla de los avances científicos que están ocurriendo en ese momento en Francia, Europa, y que nosotros estamos totalmente desfasados. Esto ocasiona que el doctor Rojas Paul, Juan Pablo Rojas Paul, presidente, con una mente progresista en el periodo postguzmancista del liberalismo amarillo, él decide que va a tomar una acción, y la primera acción es la creación del Hospital Vargas. Entonces él decreta la creación del Hospital Vargas en la Gaceta Oficial número 401 el 17 de agosto de 1888, hospital que todavía funciona. Y otra resolución de él, del doctor Rojas Paul, es ir introduciendo en la universidad asignaturas nuevas de utilidad y trascendencia efectiva reclamada por la evolución de las ciencias en ese momento. Pero para nosotros tener esa acometida, tener un hospital, tener estas nuevas asignaturas, requiere formar un recurso humano. Entonces él hace una convocatoria de los estudiantes de esa época, pero indudablemente el doctor Hernández era el estudiante más brillante de ese momento. Cuando él presentó su examen final, fue aclamado, como dice el video. Era un hombre que fue el primero de su promoción. Y entonces
becan al doctor Hernández, el presidente Rojas Paul decide enviar al doctor José Gregorio Hernández a la Universidad de París y Berlín, con el objetivo de formarse en teoría y práctica en las especialidades de microscopía, histología normal y patológica, bacteriología y fisiología experimental. Allí en Europa, Hernández se destaca en sus estudios en París, como afirman Charles Michel, Mathieu Duval y otros eminentes científicos de la época. Pero ¿qué ocurre en ese momento en Europa? No solo está el doctor Hernández, vamos a tener una célula, vamos a tener un grupo de estudiantes de medicina que habían ido a Europa en ese momento a formarse, donde podemos citar al doctor Ríquez, al doctor Rasetti y al doctor Dominich, entre otros. Y ellos no solamente van a adquirir conocimientos, sino que van a intercambiar con todos sus profesores para traer ese modelo de medicina a Venezuela. O sea, se crea un movimiento renovador de la enseñanza de la medicina. El doctor Rojas Paul va a ser, lo sucede el doctor Raimundo Andueza Palacio, conocedor de las honrosas notas adquiridas por el doctor Hernández. Le encargó traer entonces a Venezuela los instrumentos, aparatos y enseres necesarios para crear ese laboratorio nacional. Y a su regreso a Venezuela, en 1891, el presidente Andueza Palacio decreta la creación de esos estudios, o sea, continúa el proyecto de país que traía Juan Pablo Rojas Paul, como lo ven. Entonces, él crea los estudios de histología, fisiología experimental, bacteriología en la Universidad Central de Venezuela y los puso a cargo del doctor Hernández. El doctor Hernández entonces juramentado el 6 de noviembre de 1891 por el rector Elías Rodríguez y lo pone al frente de las cátedras mencionadas: histología, patología, fisiología experimental, bacteriología y director del Laboratorio Nacional. Y esta cátedra de bacteriología, dirigida por el doctor Hernández, va a ser la primera cátedra de bacteriología de América Latina. Y el doctor Hernández es el primer venezolano que va a realizar una publicación en esa área, que son los elementos de bacteriología. Antes del doctor Hernández, ¿cómo era entonces la enseñanza? Porque hemos dicho, la enseñanza de la medicina no se había escapado esa situación política del país. El doctor Hernández, y lo señala también Rísquez en un documento, no pasaba de meras figuras en los textos, palabras que se aprendían y repartían, y una escasa práctica rutinaria en los hospitales. Pero con el regreso del doctor Hernández comienza una era de reforma de nuestra medicina. Los fenómenos se observan, se hacen apreciaciones biológicas que se podían verificar por una experimentación sistematizada y científica. Y entonces podemos decir, nace la medicina experimental en Venezuela. Y ese grupo de médicos jóvenes llega a Venezuela y la transforma a nuestra facultad de medicina, transforma a la carrera de medicina, y podemos decir entonces que ese grupo renovador vence en la sombra con su luz. Entonces, como dice nuestro himno universitario, entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que él va a traer el primer microscopio a Venezuela. Introduce por primera vez en Venezuela la técnica del estudio de los tejidos. O sea que no es solamente traer un microscopio, es traer la técnica, traer el estudio, traer toda la modernización existente en Europa. Entonces, estudio de tejido, el primero que colocó y cultivó microbios, y el primero que colocó la fisiología bajo el sol esplendoroso de la experimentación, como dice su biógrafo, el doctor Miguel Llave. El doctor Hernández, podemos decir que transformó la medicina, pero el doctor, la enseñanza de la medicina. Desde el primer momento, él dio
a comprender la importancia de su aula, el dominio cabal de los conocimientos, su gran facilidad para transmitir la ciencia, una extraordinaria capacidad investigadora, un excelente sentido y juicio crítico y una magistral autoridad, una autoridad fundamentada en qué, no solo en el conocimiento, sino en sus sólidos principios éticos y morales con que él había sido formado tanto por sus padres como sus profesores y como lo habían sus profesores universitarios. Igual que nosotros le impartimos ahorita, actualmente a nuestros estudiantes, los principios éticos del ejercicio de la medicina. Entonces podemos decir que el doctor Hernández es un modelo de profesor universitario. Como profesor preparaba, enseñaba y transmitía sin reserva alguna todo el acervo de sus conocimientos, ya que él consideraba que su labor era formar hombres que dejaran muy en alto el nombre de Venezuela y fueran útiles a esta y a sus semejantes, particularmente a los más necesitados. ¿Por qué hacía todo eso? Porque el doctor Hernández se caracterizó por un profundo amor de su patria, amor a su patria, como lo señala en estas palabras: la obligación de cada cual, aceptada alegremente y cumplida con fidelidad por el bien común, es la mejor manera de ser hijos verdaderos de esta entidad que Dios ha querido unirla a nuestra vida, la patria. Él publicó numerosos trabajos, como vimos en el video: la angina de pecho, el número de glóbulos rojos. Es el primero que hace conteo de glóbulos rojos en Venezuela y además determina que el número de glóbulos rojos va a depender de la latitud. Vamos a tener nefritis en la fiebre amarilla, anatomía patológica de la fiebre amarilla, bilharziasis en Caracas, elementos de bacteriología y otros. Pero ¿esto en qué se va a traducir? Un hombre con todos estos conocimientos adquiridos se va a traducir en el ejercicio profesional. Los modernos conocimientos y la experiencia adquirida por el doctor Hernández en Europa, pero más, ¿qué fue lo que lo caracterizó? Su trato afable y comprensivo. Eso provocó que él adquiriera un gran prestigio entre todos los estratos sociales de Caracas. Pero el doctor Hernández, con esa formación sólida de principios éticos y morales, no distinguió en ningún momento diferencias de credo, diferencias políticas, diferencias de estrato social, ni diferencias de raza. Era un médico que atendía a todo aquel que lo necesitaba. Mucha gente señala, pero el doctor Hernández cobraba 5 bolívares. Es verdad, cobraba 5 bolívares. Pero ¿a quién se los cobraba? A las personas que podían pagar los 5 bolívares. ¿Y con qué objetivo? Porque como él no era un hombre de bienes y riquezas, no tenía riquezas, él lo que hacía era que ese dinero le permitía a él ayudar a los más necesitados. O sea que lo que hacía era cobraba a los que tenían para poderle ayudar a los que no tenían. El doctor Hernández se trunca su vida, su existencia, como vimos, el 29 de junio de 1919, aniversario de su graduación de médico. Murió de forma trágica al golpearse la cabeza con el borde de la acera a consecuencia de un impacto con un automóvil en la esquina de Amadores, La Pastora, sitio en donde yo crecí. Pero el doctor Hernández no muere. No muere ¿por qué? Porque él deja un gran legado. Hernández supo alargar para utilidad y honor de la ciencia y de la patria el radio de su acción, formando una compañía de brillantes cooperadores a fin de que su obra no cesara con él. Y esa semilla esparcida por el doctor Hernández, eso lo vamos a ver en un número de médicos, los cuales después desempeñan importantes funciones en el país, que son destacados científicos en el país, como son Rafael Rangel, Felipe Guevara Rojas, Enrique Tejera, Francisco Risky, Ascanio Rodríguez, Núñez Tobar, Domingo Luciani, los que van a crear
diferentes cátedras de la Facultad de Medicina. Entonces, habían pasado ese tiempo desde 1919 y no existía un instituto de medicina experimental. Y es el presidente Eleazar López Contreras, en el año de 1939, quien hace un decreto presidencial de la creación de un instituto de medicina experimental. Como les había señalado, el doctor Hernández es el creador de la medicina experimental en Venezuela. Esta fue inaugurada el 28 de junio de 1940 y su director fue el doctor Gustave Pisonier, un fisiólogo también, un notable investigador, al cual nosotros también le debemos una transformación de la Facultad de Medicina, de los estudios de medicina. Fue el creador de la cátedra de fisiología y el creador de la cátedra de bioquímica y de farmacología. Entonces, y funcionaba en antiguas casas, la 381 y 383, en la avenida San Martín. Pero el doctor Pisonier, en sus palabras de inauguración, dice lo siguiente: Venezuela ha tenido un maestro en ciencia experimental, ha tenido un gran fisiólogo, mordido por la sagrada vocación, el doctor José Gregorio Hernández Cisneros. Él experimentó sobre animales, dio clases prácticas en su laboratorio de la Escuela de Medicina, hizo venir instrumentos del extranjero, instrumentos que nos sirven todavía, y despertó el interés de algunos. Este instituto, de que funcionaba en San Martín, allí comenzaron a crecer, se anexaron la cátedra de medicina legal y otras cátedras de fisiología, y se hizo insuficiente. Y en el año de 1945 es trasladada a la esquina de San Lázaro, en el antiguo Hospital Real de San Lázaro. En el año de 1947, un grupo de profesores y alumnos del Instituto de Medicina Experimental solicitan al Consejo de Facultad que diera el nombre del ilustre profesor doctor José Gregorio Hernández al instituto sede de la Cátedra de Fisiología y de Investigación, lo cual fue aprobado en la facultad y en el Consejo Universitario. Esta solicitud es presentada por la Academia de Medicina ante la Asamblea Nacional Constituyente y fue aprobada por unanimidad y se publicó en Gaceta Oficial de 2 de junio de 1947. En esa Asamblea Constituyente se encontraba también el doctor José Antonio Jacopini Zárraga, mi padre, y se recomendó la creación de un busto del ilustre venezolano. Entonces, en el 1950 es trasladado el Instituto de Medicina Experimental a la ciudad universitaria y lo tenemos enfrente del aula magna. Y como vemos, tiene a su entrada este mural de Narváez y de la ceramista Tobar. Y tenemos en la terraza la estatua de la escultura, la educación de Narváez. Aquí, atrás de aquí, está mi laboratorio. ¿Y qué se cumplió? Lo que dijo la Asamblea. Se hizo en la puerta del instituto, en la puerta norte, tenemos el retrato en relieve del doctor José Gregorio Hernández, para honrar su memoria, para honrar ese extraordinario venezolano. Y en la inscripción se lee: doctor José Gregorio Hernández, sabio y filántropo, fundó la medicina experimental en Venezuela el 6 de noviembre de 1891. Nació en Isnotú, estado Trujillo, el 26 de octubre de 1864. Murió en Caracas el 29 de junio de 1919. La Junta Militar de Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela al ilustre sabio trujillano doctor José Gregorio Hernández, 1950. Y para terminar, quiero darles las gracias y terminar con estas palabras del doctor Hernández. La cultura espiritual es más necesaria aún que la intelectual. Todo hombre puede vivir sin conocimientos humanos, pero es muy posible
que le desaliente la vida si carece de los rudimentos que le expliquen las razones de su existencia. Muchas gracias. Ahora quiero presentarle al señor Gaudencio, José Gaudencio Montoya. ¿Aló? Ajá. Le doy gracias a las autoridades universitarias por esta oportunidad y a la Comisión en pro de la beatificación del doctor José Gregorio Hernández a nivel nacional. Y quiero brindarles a los presentes un poema de mi propia autoría titulado Homenaje al Hijo Digno de Ixnotú. Espero que sea del agrado de todos y cada uno de ustedes. Y dice así: fue en el siglo XIX, en una forma admirable, en el pueblo de Ixnotú nació nuestro venerable y nuestro Dios, muy contento por sus sentimientos nobles, lo hizo sabio en vida y médico de los pobres. Viniendo en la pastora de visitar a un paciente en la esquina de Amadores, fue arrollado de repente. José Gregorio Hernández, mi médico, filántropo, fue natural de los Andes y después de muerto es santo. Su muerte en Amadores todo el tiempo nos anima a pasar por esa esquina y pedirle los favores. Venerable Hijo de Dios, siervo por gracia divina, sus milagros reconocen en América Latina. El doctor José Gregorio fue científico ejemplar y en Venezuela fundó medicina experimental y nos trajo el microscopio de Francia, dice la historia. Por eso es que nuestra patria hoy honramos su memoria. De todas partes del mundo han venido a venerar a un médico que se fue para el reino celestial, porque ha bajado a la tierra con amor puro de verdad y ha sanado a los enfermos con su infinita bondad. El pueblo venezolano hoy se siente muy contento porque ya reina en el cielo este brillante talento. Gracias al Omnipotente por su poder soberano y que reine para siempre este sabio trujillano. La Iglesia orgullosa se limita a trabajar porque nuestro venerable pronto esté en el altar. Declamo mi poesía con un sentimiento humano porque me hizo un milagro mi siervo venezolano. Los milagros de este siervo todo el tiempo nos conmueve. Fue nacido en Trujillo en el siglo XIX. Y aquí termino, señores, de contar este relato, porque el hijo de Ixnotú, de venerable a beato. Muchas gracias por su amable atención. Apareciste en los llanos de esta tierra.
Nicolás Bianco, que dará inicio al Santo Rosario con el ofrecimiento. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta jornada tan especial, tan hermosa. Un saludo muy afectuoso y cariñoso de nuestra rectora, la profesora Cecilia García Rocha Márquez, que se encuentra en el exterior en una reunión de rectores latinoamericanos. Querida Madre Rosa Mística, estamos reunidos junto a ti para ofrecerte lo que traemos en nuestro corazón, nuestros anhelos, ilusiones y esperanzas por tiempos mejores. También nuestras inquietudes, preocupaciones, dolor e incertidumbres por todo lo que está ocurriendo en nuestra universidad venezolana. Hoy acudimos a ti llenos de fe, llenos de devoción, porque tenemos la profunda certeza de que tú, Madre nuestra, acoges siempre el clamor de tus hijos e hijas. Al ofrecerte este Santo Rosario, queremos que recibas a toda la comunidad universitaria del país, especialmente a nuestra máxima casa de estudios, que es la UCB, y que nos sigas guiando con tu luz para seguir siendo la casa que vence la sombra. Les invito pues a unirnos en oración con fe y esperanza, dando así inicio al Santo Rosario. La Santísima Virgen, el 7 de octubre del 2013, dio un mensaje con referencia a la importancia del rezo del Santo Rosario. A continuación les leeré este mensaje. Dice nuestra Madre Bendita: hay algunas cosas que no deben quedarse bajo la oscuridad por más tiempo. Una de ellas, que es de gran importancia, es el poder de un rosario bien rezado. Queridos hijos, dense cuenta de que el rosario que tienen en sus manos es el arma que Satanás teme. Por consiguiente, él hace todo lo posible para desalentar su uso y para quitarle sus méritos. Sus rosarios, queridos hijos, son un pasamanos al cielo. Por medio del rosario, yo, su madre, puedo alimentarlos con los nutrientes de mi gracia. Puedo nutrir sus almas con virtudes fuertes y ayudarlos a identificar la voluntad de Dios en el momento presente. El rosario disuade malas inclinaciones y alienta a una santidad personal más profunda. Con sus rosarios, queridos hijos, pueden detener abortos, guerras y todo tipo de injusticia contra la dignidad humana. En la actualidad, la apostasía ha separado a los fieles y ha confundido hasta mis hijos más fervientes. Ustedes tienen el derecho de creer y seguir estos mensajes y la espiritualidad de todo lo que se ofrece aquí. Nadie tiene el derecho de mandar en el otro foro interior de su alma. Los muchos rosarios que se han desalentado y bloqueado aquí influirán en el juicio. Cuando recen el rosario, recen con amor en el corazón. No nada más repitan palabras. Mientras más amor tengan en su corazón, más poderosas sus oraciones. Yo recibo cada una de sus oraciones y las uno con las mías. Luego las presento a mi amado Hijo. Él aguarda nuestras oraciones con gran ilusión. Él tiene un propósito para cada rosario, para cada oración, siempre por el bienestar de las almas. Cada oración es valiosa, ya sea un rosario completo o nada más unas cuantas Ave Marías. Nuevamente les digo,
Dios les ha dado el derecho de rezar cuando y donde ustedes quieran. Nadie los desanime. El rosario, queridos hijos, es una parte de la misericordia de Dios en el mundo de hoy. Aférrense a su misericordia, aférrense a sus rosarios. El rosario es un signo para Satanás de que ustedes me pertenecen a mí. Cuando recen el rosario con un corazón amoroso, queridos hijos, unan su oración a cada Ave María que esté siendo rezada en el momento presente en todo el mundo. De esta forma, yo puedo enviar nutrientes y gracias más fuertes a sus corazones y a sus vidas. Un rosario así puede liberar del purgatorio al pecador más empedernido, puede convertir a los corazones más endurecidos, fortalecer vocaciones y resolver discordias. Tomen en serio mi llamado a ustedes a rezar el rosario de los no nacidos para poner fin al aborto. Esta es la esperanza para terminar con este mal. Yo les aseguro que todo el cielo está rezando con ustedes. Sus esfuerzos en este sentido consuelan al desolado corazón de mi Jesús. Yo les digo, el Padre de toda mentira quiere alejarlos de la oración del Santo Rosario y restarle su importancia. Si el enemigo de su salvación reconoce el poder del Rosario, ustedes, hijos míos, tienen que reconocer también la fuerza de esta oración. Por lo tanto, queridos hijitos, vengo para formarlos en la verdad del valor de sus oraciones y fortalecerlos en la valentía para perseverar en un mundo sin fe. Sus rosarios son la derrota de Satanás. Levantamos al cielo nuestros rosarios y decimos: Reina Celestial, con este rosario enlazamos a todos los pecadores, a todas las naciones, a toda Venezuela, a toda nuestra Universidad Central, a todas nuestras familias, a tu Inmaculado Corazón. Ave María Purísima, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. El primer misterio que contemplamos. Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, fui alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí, por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre
su regreso. El regalo más hermoso que los hijos para el Señor es su madre, el regalo de su amor. Es su madre y el regalo de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Para el segundo misterio vamos a contemplar la visitación de Nuestra Señora. Juan el Bautista saltó de gozo en el vientre de su madre. Oremos para que la gente comprenda que el aborto no se trata sobre niños que pueden venir al mundo, sino sobre niños que ya están en el mundo, viviendo y creciendo en el vientre de sus madres y los cuales serán asesinados. Padre nuestro, en el
Navidad. Dios mismo nació como un niño. La grandeza de una persona no depende del tamaño, puesto que el Rey de Reyes recién nacido es un pequeño. Oremos para que la amenaza de aborto contra los no nacidos que no alcanzan tamaño adecuado sea eliminada. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y tú serás ciudad siempre deseada, jamás olvidada, nación santa no desamparada. Y tú serás siempre hermosa, nunca abandonada. La presentación del niño en el templo. El niño es presentado en el templo porque el niño pertenece a Dios. Los niños no le pertenecen ni a los padres ni a un gobierno. Ellos y todos nosotros le pertenecemos a Dios. Padre nuestro. Hay en el cielo un jardín de rosas, de inigualable esplendor. Son las más hermosas, ellas brotaron de ti, y en tu pecho se anidan, pues es hermoso jardín.
Venezuela, por la paz del mundo entero, por la paz de ese lugar tan hermoso que es Jerusalén, para que nuestra Madre la Santísima Virgen María nos llene a nosotros y a nuestras familias, a nuestros hogares, nuestros trabajos, de paz, de armonía, de salud y de prosperidad. Virgen Santísima, tú que eres Reina y Madre de lo creado, te pedimos a ti por tu soberana intercesión, por todos los aquí presentes, por todos los que han querido venir, por todos, Señora, que tú bien conoces, que te tienen en tu corazón. Amén. Virgen purísima y castísima, antes del parto, haznos, Señora, mansos, humildes, puros, bondadosos y castos. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Virgen pudísima y castísima, en tu santísimo parto, haznos, Señora, mansos, humildes, puros, bondadosos y castos. Dios te salve María, Madre de Dios, Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Virgen pudísima y castísima, después de tu santísimo parto, haznos, Señora, mansos, humildes, puros, bondadosos y castos. Dios te salve María, esposa de Dios, Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Saludemos a nuestra Madre Santísima con una salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, ahogada nuestra, vuelve a nosotros esos ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de Dios nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y viendo a la Santísima Virgen María como queriendo entregarle este ramo de rosas, decimos con fe las letanías: Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, Dios Hijo Redentor del mundo, Dios Espíritu Santo, Trinidad Santa, que eres un solo Dios. Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Cristo, Madre de la Divina Gracia, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen prudentísima, Virgen digna de alabanza, Virgen digna de veneración, Virgen poderosa, Virgen fiel, espejo de justicia, trono de sabiduría, causa de nuestra alegría, vaso espiritual, vaso de insignia y honor, vaso de devoción, rosa mística, torre de David, torre de marfil, casa de oro, arca de alianza, puerta del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos, refugio de los oprimidos, auxilio de los cristianos, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los mártires, reina de los confesores de la fe, reina de las vírgenes, reina de todos los santos, reina concebida sin mancha de pecado original, reina asunta al cielo, reina del Santísimo Rosario, reina de la Universidad Central de Venezuela, reina de nuestros corazones, reina de nuestras familias, reina de la paz,
perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros, Señor. Bajo tu amparo nos cogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies la súplica que te hacemos ante nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo mal y peligro, oh Virgen llena de gloria y bendición. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de Dios nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues solo Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada.
Las rosas del cielo, dulces, delicadas, duermen en tu pecho de amor adornadas. Tus manos fecundas, de gracias benditas, Madre de los hombres, al cielo me invitas. Oh flor misteriosa, amor tan sagrado, tomar de las manos, rezar a tu lado. Estrellas hermosas, queriendo ser flores, adornan tu manto de nuevos colores. Pero en tu mirada veo tristeza y llanto. Rosa misteriosa, escucha mi canto. No llores, mi niña, lágrimas de sangre, que para las almas no sea muy tarde. Te canta tu hijo, pobre corazón, pero soy un alma que busca tu amor. Que esta sea una historia de había una vez un hombre que quiere vivir a tus pies, de un hombre que quiere vivir a tus pies, de un hombre que quiere vivir a tus pies. Quinto misterio, el hallazgo de Jesús en el templo. El niño Jesús estaba lleno de sabiduría, porque Él es Dios. Oremos para que toda la gente pueda ver la sabiduría de sus enseñanzas sobre la dignidad de la vida y podamos comprender que sus enseñanzas no son una opción, sino que son verdad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros.